Buenas tardes, te saluda Abel Ledesma. Es un placer poder llegar a ustedes con una noticia agradable a mi corazón. Mi próxima publicación, 10 principios que transforman. En este libro hay una nueva presentación de la manera en que Dios quiere que tú sigas creciendo. En estos 10 principios que transforman son los 10 mandamientos originales de Dios. Quiero poner en tus manos este libro para que ayudarte a cambiar, ayudarte a mejorar, ayudarte a enriquecer tu vida y claro, ayudarte a transformar áreas de tu vida que Dios quiere mejorar. Si cada uno de nosotros tomamos en serio los mandamientos de Dios y lo aplicamos como principios a nuestras vidas, tu vida y la mía va a cambiar. Así que espéralo pronto, haz tu orden, ordénalo ya, inclusive cómpralo para que puedas tener en tus manos una herramienta que sé que transformará tu vida. 10 principios que transforman. Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo con el Dr. Abel Ledesma. El Dr. Ledesma concluye hoy la serie Instrucciones del Liderazgo. Hoy iniciamos la última lección de esta serie. Les presentamos El liderazgo, una prescripción para el progreso, grabado en vivo desde las conferencias mensuales de Liderazgo Enfocado. Con ustedes, el Dr. Abel Ledesma. Durante este año les he traído lecciones basadas en la primera epístola a Timoteo. Y lo que traté de hacer es simplemente aplicar principios de liderazgo que a ti y a mí nos hacen falta, que debemos de llevar a cabo. Llevo 43 años, amados, en el ministerio. Desde que estoy pastoreando, empecé a predicar y he aprendido mucho. Inclusive a mí me han hecho la pregunta si yo me he cansado del ministerio. La verdad, no me he cansado del ministerio, me he cansado en el ministerio, que es otra cosa, porque tiende a cansar. Y una de las cosas que estoy teniendo cuidado y a veces me descuido es no cansarme del ministerio, porque cuando nos llegamos a cansar del ministerio es cuando empezamos a renunciar del ministerio y buscamos otros horizontes. Amados, y tenemos que tener cuidado nosotros los pastores, más los pastores, de estar enfocados. Y Pablo da buenos consejos en todo esto, lo que hemos estado hablando. La serie se llamó Instrucciones de Liderazgo, consejos de Pablo, el mentor, a Timoteo. Él aconsejó a Timoteo. El tema de hoy trata con el liderazgo, una prescripción para el progreso. Si tú quieres crecer, quieres madurar, quieres mejorar, quieres progresar en el área de tu liderazgo, en el área de tu ministerio, entonces hay ciertas fórmulas que tienes que seguir. ¿Por qué? Porque no hay una varita mágica que yo te podría dar para tu iglesia. No hay una varita mágica que yo te puedo dar para tu vida personal. Inclusive hace algunas semanas que tuve una conferencia en Tijuana, uno de los pastores dijo: Pastor, ¿cómo le ha hecho para escribir 6 libros? Pues empecé escribiendo uno por uno. O sea, sí saben eso, ¿verdad? O sea, uno no escribe 6 libros al mismo tiempo. Y mi primer libro salió en el 2002, en el 2001, amado, así que ya llevo 6. El otro año quiero sacar otro, amados, que para la semana de la conferencia, amados, quiero intentar sacar el número 7, amados, que habla de mi relación con Dios. Amados, y las cosas en tu crecimiento no vienen fáciles, te cuesta trabajo. Y sabes una cosa, si pasas por una prueba y la repruebas, tienes que volver a repetirla. ¿Cuántos fueron la primera vez y la tercera vez, segunda vez a sacar la licencia? Hasta que el instructor se compadeció, dice: mira, ya no vamos a cambiar, te la voy a dar. Okay. Porque no prendes, ya va la tercera vez que viene, de la tercera vez que viene. Si no lo haces en la primera vez, no te preparaste.
Y eso es lo que voy a hablar hoy. Voy a cerrar con una fórmula que creo que les va a ayudar mucho. Me gustó mucho lo que dijo el misionero David Livingstone. Yo iré a cualquier parte con tan solo que sea hacia adelante. La pregunta es, ¿hacia dónde estás yendo en tu vida? Porque muchos ganamos para los lados, otros retrocedemos. Pero él dijo, no, yo iré a cualquier parte con que sea hacia adelante. Ahora, este hombre, si tú estudias su vida y examinas todo lo que es la biografía de él, fue un hombre de Dios, un misionero que abrió brecha, pero ahora un hombre agresivo, un hombre progresivo, que, amados, quería ver, amados, adelantos y progresos dentro de la obra que estaba haciendo. Así que hoy, en este pasaje que nos toca, vamos a considerar el tema sobre el liderazgo, una prescripción para el progreso. Es una prescripción, una fórmula sencilla, es una fórmula fácil de aprender. Y la fórmula es la siguiente, inclusive ahí se los puse para que usted la vea, simplemente es de esta manera. Prioridades apropiadas más perseverancia equivale a progreso. ¿Quieres progresar como líder? ¿Quieres crecer como líder? Entonces lo primero que tienes que definir son tus prioridades. Y tienen que ser prioridades correctas, apropiadas dentro del llamado, porque no todo lo que el otro hace, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que ver lo que Dios te mandó a hacer a ti. Amado, y tienes que saber definir tus prioridades, y si tienes tus prioridades apropiadas y perseveras en ellas, porque va a haber muchos desenfoques, va a haber muchas distracciones, va a haber mucho desánimo, pero si persevera, equivale a progreso. Primera de Abel 2:5 dice, tanto va el cántaro al agua que se quiebra. Tienes que ser perseverante. De otra manera, amados, no vas a lograr, no va a haber progreso en tu vida, ni en tu ministerio y en todo lo que hagas. Así que de eso voy a hablar, porque cuando sabemos lo que es importante en nuestras vidas, cuando tú sabes lo que es importante en tu vida, o que yo sé lo que es importante en mi vida, y estamos dispuestos a comprometernos, entonces empezaremos a ver el progreso que queremos tener para Dios. Porque en todo lo que tú hagas, en tu crecimiento personal, tu crecimiento de ministerio, tu crecimiento de la iglesia, al único que le tienes que dar la gloria y honra es a Dios. Pero si lo haces para ti, para tu gloria, para que la gente te reconozca, para que la gente diga, este amigo sí está perrón, esa es la única gloria que vas a recibir ahí. Y se acabó. Porque así como la gente te recuerda hoy, mañana te olvida. Pero cuando se hace algo para Dios, se queda penetrado en los corazones donde tú y yo hacemos un impacto. Por eso es importante entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, hoy vamos a ver las prioridades, lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Y luego vamos a mirar la perseverancia, lo que Timoteo tuvo que pasar para lograr ciertas prioridades. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuáles son tus prioridades de ministerio? ¿Cuáles son tus prioridades de vida? ¿Cuáles son por qué te estás rigiendo? Yo voy a decirles algo, no se puede hacer de todo en la vida. No, yo ya lo intenté, yo era el pastor Miluso, tuvo que definir ciertas cosas. El que mucho abarca poco. Primera de Abel 2:5. Okay. El problema de muchos de nosotros es que queremos hacer de todo en la vida, no se puede. Yo les he dicho a ustedes, a veces me invitan a mí a conferencia de jóvenes, yo no acepto porque yo no fui llamado a trabajar con jóvenes, me desesperan mucho menos los adolescentes. ¿Quién aquí trabaja con adolescentes? A ver, adolescentes, alce la mano, no tenga vergüenza. Okay. Dios les bendiga, les guarde. Este es un alma de Dios, la verdad. Ustedes saben lo que es la gran tribulación. Trabajar con adolescentes, los quiero mucho, de veras. ¿Por qué? Porque los adolescentes están cambiando su personalidad, su carácter, son difíciles de entender. Amados, yo les llamo murciélagos porque no son ni pájaros ni son ratones. Así que, no le haya figura hasta que ya mamá, me está cambiando la voz, mamá. ¿Me le ha pasado? Mamá, ¿qué es esto? Son pelos, mamá, no quiero yo pelo. Que Dios los tenga en su santo, a todos los que trabajan. Y a veces me han invitado a hablar con adolescentes y le pongo la cruz que se vaya, porque... Ahora, si me dicen, son adolescentes jóvenes líderes, venga, para acá, venga. Pero nomás a campamentos, a retiro, lo podría hacer, pero no lo hago, porque no es mi llamado.
tengo que dedicarme a lo que Dios me llamó a hacer, para ser efectivo. Ahora, si tengo que ir a reemplazar a uno que iba a ser el orador de los jóvenes y se murió, pues voy y lo hago, porque fue emergencia. Pero se tiene que morir. ¿Para qué voy si está vivo? Sí. Así que yo tengo que regir toda mi vida a nivel de prioridades. Este año estuve en Guadalajara con 15,000 jóvenes, fíjense, eran 15,000 jóvenes. Pero yo acepté por dos razones. Una, para tener la experiencia con 15,000 jóvenes. Segundo, porque el siguiente día iba a hablar a 4,000 jóvenes líderes de toda la República Mexicana. Por eso acepté. Me interesaba reunirme más con esos 4,000 que esos 15,000 jóvenes. Porque tengo algo que enseñarles sobre el liderazgo. Y más si son líderes. Así que tú tienes que entender para qué Dios te llamó. Por eso tus prioridades en la vida son clave. Déjeme hablar ahora del primer punto, que son prioridades. De eso voy a hablarte, lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo. Ahora, aquí hay tres cosas que yo quiero dejarte bajo lo que viene siendo las prioridades. Y eso es muy importante de entenderlo. Número uno, el hombre práctico es el que sabe tomar lo que desea. Hay tres categorías de personas. El hombre práctico, primero, es el que sabe tomar lo que desea. En otras palabras, eso es lo que lo hace práctico, lo hace sencillo al hombre. ¿Por qué? Porque sabe tomar lo que él quiere. Él sabe hacia dónde va. Amado, hay mucha gente complicada en la vida que simplemente para llegar de aquí a las plazas de las Américas nos perdemos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lo hacemos difícil. Entonces, el hombre práctico, hay personas muy prácticas que como saben lo que quieren, yo no sé, mire, yo por ejemplo, a mí no me gusta ir de compras. Y más cuando tengo que ir, olvídese, si duro media hora en una tienda, yo me desmayo, me llaman al 911. ¿Okay? Sí. Y voy a lo que voy, me guste o no, me quedo, con eso es más que suficiente. Es todo pero yo sé que hay hermanitas de la caridad que van a shopping. Ahí les toma el año nuevo. Y todavía se quejan, qué rápido nos vamos, Jani. Okay. No son prácticos, todo ven. ¿Y cómo me queda? Dime, amor, dime cómo me queda. Pues, ¿te ves gordita? ¡Ay, me dijiste es gorda! Ya entra en un lío, ahí entra el consejero, de aquí que los termine. Imagínate, o sea, no son prácticos. Nosotros los hombres somos más prácticos. ¿No, Francisco? Sí. Sí, nosotros somos más prácticos. Si tenemos chones limpios, no importa, además los volteo, es todo, vámonos. Bueno, eso fue lo que me dijo Francisco. Hay gente muy práctica en la vida, aprende a ser muy práctico. Pero también hay personas dentro del liderazgo que no son prácticos. Es el filósofo. El filósofo es el hombre que sabe lo que el hombre ha de desear. ¿No le ha pasado que hay líderes? Yo sé lo que tú necesitas. Inclusive, el hombre filósofo no sabrá lo que él mismo necesita, pero sí sabe lo que alguien más necesita. Son esos analíticos que se la pasa pensando, que todos lo saben en la Biblia, todos lo saben de la vida. Y tú le preguntas, ¿cómo sabes tanto? Y te van a contestar, es porque yo miro Discovery Channel. Okay. De ahí prenden, de ahí se alimentan. Y hay mucha gente filosófica en la vida, que todo le preguntas y a todo te responden y muchas veces hasta la adivinan. Y hay líderes muy filosóficos que simplemente ahí están hablando y hablando, y ya cuando te ven te aburrieron simplemente. Pero también hay una tercera tipo de personas. Por eso nos ayuda porque voy a hablar de prioridades. El líder es el hombre que sabe cómo obtener lo que desea. Hay el hombre líder. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de las prioridades, el que sabe obtener lo que desea. Solamente un líder que define bien sus prioridades sabe obtener lo que desea. Y esta es la clave, que debemos saber lo que necesitamos. Si tú no sabes por qué estás haciendo lo que haces, entonces nunca vas a saber por qué estás haciendo lo que hiciste hoy. Tienes que hacerlo. Tienes que saber cuál es tu visión. ¿A qué te llamó el Señor? Aún si tienes una empresa a nivel secular, tú tienes que saber por qué. Para hacer dinero, claro, todos queremos hacer dinero, pero hay algo más que hacer dinero en la vida.
Y si tienes un ministerio, ¿por qué? Inclusive hay gente que viene en esta iglesia y me dan ideas de cómo de hacer otro ministerio. Y le digo, bueno, empiece. No, pues se lo doy a usted para que usted lo empiece. No, usted hágalo. Dios se lo dio a usted, no a mí. Yo te voy a echar porras de acá. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer algo que ellos tienen en su corazón de hacer? Yo tengo que saber lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que saber hacia dónde y tengo que saber cómo obtenerlo. Ahora, ¿cuáles son nuestras prioridades? Una vez que nosotros definamos esto, necesitamos como líderes a ver cómo lo vamos a obtener. Me gustó la definición de liderazgo que tengo ahí, o del éxito. Mire lo que dice aquí. El éxito es la realización progresiva de una meta predeterminada que valga la pena. En otras palabras, si tú quieres tener éxito, tú tienes que ver resultados. Tienes que ver resultados. Si no está dando resultado lo que estás haciendo, tienes que hacer cambios. Tienes que evaluar tus prioridades. Inclusive el principio de Pareto es el principio de las prioridades. Si usted ha estudiado sobre este principio de Pareto, él me enseña cómo definir prioridades. Pareto me dice que si mis prioridades están bien, entonces puedo invertir el 20% de mis esfuerzos para recibir el 80% de los resultados. No es que tanto uno trabaja, sino con qué tanta habilidad trabajas. Porque hay mucha gente trabajando y sudando y haciendo todo el movimiento, pero no rinde. No es lo que tanto trabaja, sino con qué tanta habilidad trabaja. Ahí entran las prioridades en la vida. Ahí entran las prioridades del ministerio. El conocer sus prioridades hace toda la diferencia en el mundo. Ahora, Pareto me dice que si mis prioridades están equivocadas, fíjese, si mis prioridades no están correctas, pero ahora están equivocadas, el 80% de mis esfuerzos me darán solamente el 20% de los resultados. Si yo tengo prioridades correctas, yo puedo dedicarle el 80% de mis habilidades, amados, a ese 20% de mis prioridades, y ese 20% de mis prioridades me va a dar el 80% de los resultados. Pero si yo tengo prioridades equivocadas que no encajan conmigo, que no estoy en el canal donde yo debo de estar, entonces yo voy a dedicarle el 80% de mis habilidades a algo que yo no debería de estar haciendo, y ese 80% de todo el trabajo que yo haga me va a dar solamente el 20% de los resultados. ¿Por qué? Porque no defino bien mis prioridades como líder. El líder tiene que escoger lo que es de prioridad para lograr las metas que se tiene, que es importante en su vida. Ya se ha hecho la pregunta, ¿para qué Dios lo llamó? ¿Para qué Dios lo creó a usted? ¿Por qué está haciendo lo que hace? Por eso Pablo dijo de la siguiente manera, pero una cosa hago. Pablo no decía, hago muchas cosas a la vez. No, pero una cosa hago. Porque él tenía una prioridad bien definida en su vida. Hace algunos años Dios me dio esta frase que les voy a dejar aquí. Hay muchas cosas grandes que uno podría hacer, pero no se puede hacer algo grande si quieres hacer todo. Hay muchas cosas grandes que tú puedes hacer, pero no puedes hacer algo grande si quieres hacer todo. No puedes. Te tienes que especializar en lo que Dios te mandó a hacer. Tienes que enfocarte en lo que Dios te mandó a hacer. Tienes que dedicarte a lo que Dios te mandó a hacer. Pero si tú quieres ser el multiuso para todo, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Es por eso que tenemos que enfocarnos en las prioridades. Ahora, hablemos en relación con la iglesia, con la congregación, con los ministerios. Si usted toma las prioridades correctas, entonces el 20% de su resultado, del esfuerzo, le dará el 80%. Aquí van a ver ustedes aquí sí pueden ver, estas son prioridades. ¿Sí? La columna, ¿qué es esto? ¿Izquierda? Ok, izquierda. Okay. Esta columna, este es el 1 y 2 son el 20%. Si yo me dedico a mis prioridades correctas, y le doy a ese 20% de mis prioridades correctas, mi tiempo, mis esfuerzos, mis habilidades, ellos, o ese 20% de mis prioridades me va a dar, dale clic, el 80% de la producción, de los resultados.
Porque me estoy enfocando correctamente. Porque me estoy enfocando correctamente. Ahora, voy a llevarlos a otro nivel más. Pero si yo como líder, mis prioridades las desparramo al 80%, si me dedico al 80% de la gente que está abajo y de las prioridades, y quiero hacer todo, quiero ir por los hermanos, quiero orar por esto, quiero cantar, quiero tocar, quiero hacer todo para los hermanos, no puedo. Yo necesito definir lo que Dios me llamó a hacer. Pero si yo me dedico solamente al 80%, ese 80% me va a dar el 20%. ¿Por qué cree que a veces no crecemos? ¿Por qué que no rendimos en el tiempo? Yo empecé mi ministerio abajo, porque así me enseñaron, que el pastor tenía que hacer todo. Tenía que abrir, cerrar, ir por la gente, tenía que orar por los enfermos, enterrar a los muertos, resucitar el que pueda. O sea, yo era todo. Y se cansa uno haciendo todo. Hasta que decidí, no puedo y no debo, porque Dios no me llamó. Inclusive yo tengo una póliza en este ministerio, aunque haya la necesidad, pero si no tengo el liderazgo no lo hago. ¿Por qué? Porque aunque haya la necesidad, y si no hay líderes que me ayuden con todo esto, con esa especialidad, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, lo que va a pasar es que yo levanto el ministerio y como no hay liderazgo, ¿qué es lo que va a pasar? Se viene para abajo. Lo aprendí. Lo tuve que aprender. Por eso ahora me dedico, ¿qué es lo que Dios me da? Porque a mí me han ofrecido. Hoy precisamente he hablado con un pastor y me decía, ¿tú te dedicas a las células? No, es que mi prioridad no son células. Yo soy una iglesia con células, no una iglesia celular. Tuve que definir esto. ¿Por qué? Porque la cultura de nuestra iglesia es totalmente diferente a ser una iglesia celular. Para yo volverme una iglesia celular tendría que cambiar toda la estructura que ya hemos hecho por 20 años. No estoy en contra porque hay iglesias que les ha funcionado y que bueno que les está funcionando y que lo sigan haciendo, pero yo tuve que medir, amados, lo que yo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, y en la cultura y en el contexto de la ciudad donde yo me muevo. Por eso tuve que tomar decisiones. Eso es muy importante. Ahora, voy a darles a continuación algunas cosas, ejemplos de este principio. Por ejemplo, en relación con la gente. El 20% de la gente hace el 80% del trabajo. En otras palabras, pastor, yo voy a decirles esto. Usted dedíquese, detecte al 20% de la gente que usted puede trabajar. Porque el pastor no puede trabajar con el 100%. No puede. Yo tengo más de 1000 personas cada domingo aquí. Yo no puedo trabajar con todas ellas. Yo tuve que detectar el 20% y a través de ellos es que hago el ministerio. Inclusive cuando ellos van y visitan a alguien, el pastor les mandó saludos, el pastor les manda a preguntar, el pastor, y cuando puedo yo los llamo, si es que necesito hablar, los hago, pero yo no puedo atenderlos a todos, de verdad, si a veces no me llamo a mí mismo porque no tengo tiempo. Okay. Y todavía no me sé mi número, todavía. Okay. Entonces yo tuve, en relación de la gente, me dediqué mejor al 20% de la gente, los líderes claves, aquellos que están cerca de mí, porque ellos me van a dar el 80% del trabajo. En relación con tiempo. El 20% de nuestro tiempo produce el 80% de los resultados. Yo tengo que definir como prioridad dónde voy a invertir mi tiempo. A mí cada domingo me pueden invitar a fiestas, no voy a todas las fiestas, porque no puedo ir a todas las fiestas. ¿Por qué? Porque no quiero comprar regalo cada domingo. Porque ni modo de llegar como Jesús Adrián Romero con las manos vacías. Okay. Y además no puedo. Entonces yo tuve que aprender a medir mi tiempo. ¿Por qué? Porque nadie va a estudiar por mí. Nadie va a hacer lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacerlo. Entonces yo me la paso de party en la vida loca o en la vida de un carnaval, como ustedes ya lo saben. Entonces, ¿quién va a hacer lo que yo hago? Inclusive yo pongo todo, el martes pasado, no sé qué día fue, que me levanté a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, que no me pude dormir. Bueno, ¿por qué? Me voy a estudiar. Y me fui a estudiar. Y fue que preparé el sermón del día 4 de noviembre. Y lo saqué, gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque es tiempo que yo tengo que lograr. Yo decido cómo voy a invertir mi tiempo. Entonces yo detecté mis prioridades en el tiempo porque en mi tiempo bien estructurado me da el 80% de los resultados. En relación al liderazgo, el 20% de la gente toma el 80% de las decisiones. Yo no tengo que trabajar con toda la iglesia para sentir una aprobación. Cuando nosotros compramos esta propiedad, me junté con el 20% de los líderes.
No me junté con toda la iglesia, nomás con el 20%. Ellos se encargaron de llevar el mensaje a todos los demás. Íbamos a endeudarnos con $3 millones, con el 20% tuve. Porque hablé con ellos, les hablé de la visión, ellos dijeron, vámonos, pastor, vámonos, el 20%. Y lo hicimos. No me junté con toda la iglesia. Ya más les informamos a la iglesia hacia dónde íbamos. Pero fue el liderazgo clave en relación con el crecimiento de la iglesia. El 20% de la congregación trae el 80% de la gente nueva. Esto es clave. Por eso tienes que detectar a aquellos que trabajan con las almas, porque si trabajas con el 20% clave de la iglesia, tus prioridades, ellos te van a traer el 80% de la gente nueva. En relación a los programas que haces en la iglesia, porque no todos los programas funcionan, Hay algunos ministerios y programas que tendrían que cerrar. Hay que le llamamos las vacas sagradas, que no queremos cerrar. Es que lo tenemos haciendo desde que Cristo vino a este mundo. Sí, pero ya no funciona. ¿Sabía usted que el 20% de las actividades dan el 80% del crecimiento? Quiere decir que si usted tiene otras actividades que no le dan nada, simplemente se está cansando de más. La semana pasada estaba hablando con un pastor, tiene 4 servicios, reuniones por semana. Martes, jueves, viernes y domingo. Simplemente cuando me estaba contando yo me cansé. Me fatigué, dije, I need a break. Okay. ¿Qué haces con 4 servicios por semana? Hoy en día, y está aquí en Estados Unidos. Lo que pasa es que traemos escuelas y moldes que no queremos dejar. En cuestión de finanzas, el 20% de la gente da el 80% del dinero. ¿Sabía usted eso? No todos en una iglesia diezman ni dan. Los que sostienen verdaderamente la iglesia es el 20%. Si usted piensa que en una iglesia, aquí se recibe mucho dinero. No, hermano. No. Me gustaría, pero como patrón, como un patrón, una norma, el 20% de la iglesia da el 80% del dinero. Y hay gente que está en ese 80% que no da nada. Y son los que se quejan más, inclusive. Mejor les sigo porque están muy serios. En cuestión de lectura, el 20% de un libro provee el 80% del contenido. Fíjese, el 20% de un libro provee el 80% del contenido, excepto mis libros. Sí. Usted lee desde la pasta hasta la última. Usted va a ser bendecido. Garantizado. Y si no está conforme, el otro libro lo paga más caro por no quedar contento. Pero es cierto, yo leo libros y a veces digo, wow, aunque ya si le saqué algo a un libro, aunque haya sido de 300 páginas, ya desquitó. Pero hay libros que no le saco nada, así digo, bueno, perdí mi tiempo y mi dinero, ni modo, ya aprendí de este escritor. Entonces son cositas que uno tiene que saber a qué le vas a sacar. Y luego, en relación con los sermones, el 20% del mensaje contiene el 80% del impacto. En mi caso, todo el mensaje. Por eso, pastor, mire, si usted predica 1 hora y media, calcule el 20% más la gente va a recibir. Lo demás sale sobrando. Mejor ni se canse. Una vez fui a una conferencia y yo era el último de 3 oradores y a veces el primero te quita tu tiempo y el segundo te quitó el otro tiempo y a mí me dejaron 20 minutos de 50. Y me dijeron, Tomás, tienes 20 minutos, ¿sabes cómo le haces? No, está bien, yo y puse mi reloj, como siempre lo pongo en 20, así, de todos modos me van a dar lo mismo que a ustedes. Ya me habían dicho lo que me iban a dar de ofrenda.
Aleluya, gloria a Dios. Por 20 minutos. Hasta le predico 10 si quiere. Okay. El pastor que vino a predicar el domingo, el miércoles vino a predicar un pastor y lo llevé a comer y me dijo, ¿cuánto tiempo tiene? Depende de la ofrenda que quieras. Entre más predica, menos te doy. No, yo predico 30 minutos, te va a ir bien, dije, te va a ir bien. Pastor, en verdad, predique 20 minutos o media hora. El 20% de la iglesia carga con el 80% de las responsabilidades. El 20% de la congregación da el 80% de las finanzas. Así que si uno como líder, ahí le va, si uno como líder invierte el 80% de su tiempo con los 20% que se van a reproducir, ese 20% van a cuidar del 80% de la iglesia. Ahora, este fue el principio que se encuentra en Hechos capítulo 6. ¿Por qué? Porque los discípulos estarían en la palabra, dice la Biblia, y los diáconos atenderían a la congregación. Porque, ¿qué dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para atender las mesas. Ustedes lo pueden hacer. Nosotros vamos a seguir. Y lo dice el capítulo. Si no, váyase a la Biblia. Si no me cree, váyase a la Biblia. Hechos capítulo 6. Y aquí se aplicó ese principio. Ellos no iban a desatender. No estaban diciendo que las viudas y la gente que necesitaba ayuda no eran importantes. Sí, pero hay gente que lo puede hacer. Y mientras nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. Una de las responsabilidades de un líder es que pueda discernir a quien está discipulando y pueda hacerse la siguiente pregunta. ¿A la persona que estoy discipulando tiene la habilidad de reproducirse? Porque si tú estás trabajando con alguien que no quiere trabajar, ¿cuál es tu esperanza para seguir reproduciendo a esa gente? Tú tienes que detectar gente que en verdad quieran hacer cosas dentro del reino, que hagan lo que tú estás haciendo con ellos. Déjeme darle sobre las prioridades, porque yo creo que el área triple de las prioridades de un líder cristiano es clave. Número uno, primero les voy a hablar sobre las prioridades hacia Dios. Tenemos una prioridad, la prioridad hacia Dios. Tu prioridad debe ser tu relación con Dios, no la descuides. Tu devoción, tu oración, tu entrega, todo. Ahorita voy a hablar de todo esto. Inclusive, miren lo que Pablo le dice a Timoteo, y si lo pones de esta manera. Entre tanto que llego, ocúpate, ¿en dónde? En la lectura de las Escrituras, la exhortación, ¿y qué? Y la enseñanza. Timoteo debería tener como prioridad la palabra de Dios. El líder que está enfrente del pueblo tiene que darse a la palabra, tiene que estudiar, tiene que buscar de Dios. Tú no puedes hablar... Ahí le va. Tú no puedes hablarle a la gente de Dios si no hablas con Dios de la gente primero. Tienes que toparte con tu Dios. Tienes que leer para ver qué Dios te está dando. Mire, amado, yo escribí una frase, no sé quién la escribió, pero se la saqué a un libro y nunca le puse el autor, pero me encantó. La Biblia nunca ha sufrido porque la descuidan, sino que el que la descuida es el que sufre. La Biblia no sufre porque alguien la descuidó. El que la descuida es el que sufre. Por eso es importante estar en la palabra, estar constantemente en la palabra. Ahora, voy a darles guía para conocer la palabra de Dios. Tú como líder, Pablo le está diciendo eso a Timoteo, nos da una guía, voy a darle guías a ustedes para estar en la palabra de Dios, conocerla. Número uno, estudiar la palabra. Estudia la palabra como debe ser estudiada. No lo mala leer literalmente. Recuerde que la Biblia no fue escrita en español. Tiene su idioma original y tiene que estudiarlo. En otras palabras, esto es hacer más que creerla. Usted tiene que estudiarla, empaparse, ir a la raíz de lo que va a enseñar. Número dos, orar la palabra. Al estudiar la palabra, usted deja que la palabra esté en usted. Ore la palabra, apréndase la palabra, encuéntrese unos versículos donde usted pueda estar recitando en oración la misma palabra. Número tres, vivir la palabra. Esta es la encarnación de la palabra, aplicar la palabra a nuestras vidas. Y luego, número cuatro, enseñar la palabra. Muchos nos brincamos al punto 4 sin pasar por los primeros 3. Comparta la palabra, exhorte en la palabra, enseñe la palabra. No puedes enseñar si no te preparas. ¿Qué dice Pablo? Que nosotros tenemos que presentarnos como ministros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos.
Por eso tenemos que estar empapándonos constantemente de la palabra. Así que mi primera prioridad es hacia Dios. Prepararme con Dios, preparar mi relación con Dios, mi mente con Dios, mi espíritu con Dios, prepararme en la palabra para poder hablarle a la gente de esto. Que Dios me revele. Eso fue El Liderazgo, una prescripción para el progreso. Regresamos la próxima semana con la conclusión de esta lección y también la serie. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast. Y de igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Uno de los anhelos de mi corazón, aparte de ser pastor de una iglesia, es entrenar y desarrollar líderes. Por eso me he dado a la tarea de cómo trabajar con líderes, de cómo educar a líderes, de cómo reproducir líderes. A través de esta publicación, Liderazgo Enfocado, estoy dándote herramienta, pastor, porque los tiempos han cambiado. Ha sido diferente el hacer iglesia. Es difícil reclutar y entrenar líderes. Bueno, en este libro, Liderazgo en Proceso, te va a ayudar a cómo escoger gente a la siguiente generación y pasar con ellos una jornada donde puedas pasar la estafeta con ellos y el ministerio siga creciendo. Así que este libro, el Liderazgo en Proceso, es un libro que va a cambiar tu vida, es un libro que va a ayudar a tu equipo a mejorar y darle un legado al ministerio que Dios te ha confiado.